Un vídeo anterior estuvimos hablando acerca del libro de cartas a Teo. Ahí, bueno, pues puse el acento en algunas percepciones que he tenido al leer el libro con respecto a la idea que tenemos de Van Gogh, de que se había vendido o no había vendido. Bueno, quería apuntar con referencia a la lectura de Van Gogh, de estas cartas a Teo, pues quería apuntar hoy otro aspecto. Y tiene que ver con algo que concretamente a mí me preguntan mucho, y yo creo que todos los pintores siempre se hacen esa pregunta o nos han hecho esa pregunta o la hacemos, ¿no? Y es cómo conseguir el estilo, que es lo que caracteriza a un pintor, ¿no? Yo diría que es casi más importante que la técnica, es decir, es que se te reconozca, ¿no? Que tengas una obra que nada más verla casi no necesite ser filmada, sino que ya aparece la impronta o la personalidad del pintor. Creo que eso es básico. Y leyendo Cartas a Teo, creo que es un libro para eso fantástico, para darse cuenta de cómo se desarrolla el estilo. Pues él tenía, o en este caso Van Gogh, fue muy consciente de que tenía que desarrollarlo. Él empieza su carrera pictórica no solamente con la necesidad de adquirir, digamos, la técnica, que la tenía que adquirir también, ¿no? Pero cómo adquirir la técnica y a la vez un estilo. Él lo dice muchas veces en las cartas, que se distinga, ¿no? Cuando se pone a dibujar y está dibujando en la academia, él se queja de que todos dibujan de la misma manera. Entonces dice, ¿dónde está ahí el pintor? ¿Dónde está ahí el artista? Si todos, ¿cómo se van a reconocer si todo sería todo igual, ¿no? Todos los dibujos son parecidos. Y él sí que tiene esa intención de desarrollar su estilo. Entonces, utilizando el libro Cartas a Teo, voy a deciros lo que yo para mí es esencial o cuál sería el camino para conseguir el estilo. Parece algo muy complicado y muy difícil, y yo diría que no lo es si estamos enfocados y nos ponemos en el camino, digamos, o en la inercia que debemos de estar para poder conseguirlo. Lo vamos a conseguir sí o sí, no depende de, o sea, no es una intención de un pintor o de una persona que diga, bueno, yo quiero mi estilo, es que el estilo va a salir quieras o no quieras, es parte de ti mismo. Quizás lo puedes obstaculizar con ponerse en posiciones que uno no debe de ponerse si quiere realmente tener un estilo. Pero independiente o por encima de nuestra intención, el estilo va a salir. Lo mismo que sale pues nuestra caligrafía cuando escribimos o nuestra forma de rubricar. Es innato, es normal. Por lo tanto, la pregunta es, como artistas, como pintores, si eres un pintor joven y quieres que aparezca y que se reconozca tu estilo, ¿qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer? Bueno, pues yo os voy a decir bajo mi criterio cómo lo veo, pero también cómo lo vio en este caso en un momento dado Van Gogh. Fijaros, él empezó primero porque era un gran apasionado, que es lo que yo creo que primero tienes que ser antes de nada, un gran apasionado por la pintura, un consumidor de obras de arte, un consumidor de si quieres ser dibujante, pintor, pues precisamente de pintura, que era lo que realmente Van Gogh era, ¿eh? Un gran apasionado. Y voy a decir una palabra que parece que está ya casi descartada últimamente, que es aficionado. Aficionado es afectado, es decir, una persona que tiene atracción o apego a a lo que ama, aficionado. En las cartas, él a su hermano, tanto él como su hermano están constantemente, como os he dicho en el vídeo anterior, hablando de autores y de pintores, pero constantemente, no solamente cuando hablan de pintura, sino cuando están hablando de otras cosas, cuando están hablando de un paisaje, lo ven casi bajo los ojos de la pintura o de otros pintores. Os voy a leer algo así, un poco por encima, para que entendáis lo que os digo. Por ejemplo, aquí Van Gogh está hablando del dibujo. Dice, he visto recientemente unos Franz Hal. Dice, estaba tan entusiasmado que te escribí al instante con largueza sobre la cuestión de color al sujeto desde el principio. Cuando analogía entre la intención del autor, etc., y Franz Hal, cuando expresan la vida con el pastel, ¿qué se podría levantar soplando encima? No sé lo que haré, ni lo que el porvenir me reserva, pero confío en no olvidar las lecciones aprendidas así últimamente.
colocar al sujeto du premier coup, o sea, al sujeto, colocarle delante, concentrando todo mi esfuerzo en ello, entregando todo el alma. Actualmente nada me gusta más que trabajar con el pincel, incluso para dibujar, en vez de hacer el esbozo con el carboncillo. Cuando me pregunto cómo iniciaban sus cuadros los antiguos holandeses, compruebo que hay relativamente en ellos poco dibujo y sin embargo dibujaban de una manera sorprendente. Fijaos, pero creo que en la mayoría de los casos comenzaron, continuaron y terminaron sus lienzos con el pincel, es decir, dibujando con el pincel. No rellenaban, remarca Van Gogh, no rellenaban. Por ejemplo, un Van Goyen, de él acabo de ver en una colección un Duper, una encina agitada por la tempestad sobre una duna y una vista de Dor, de Coupe. O sea, todos son pintores. Por ejemplo, he visto este cuadro, he visto otro. No rellenaban, pintaban con el pincel. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque tenían la pintura integrada. No era el dibujo simple y llanamente un dibujo y luego el color rellenándolo, ¿no? Sino que tanto cuando dibujaban con el negro, con el rojo, con el verde, con todos los colores, estaban dibujando y a la vez pintando. Y Van Gogh se maravilla de esto, ¿no? Cuando dice que vio un frangal y no podía parar hasta que lo contara. Dice, pero tanto si se trata de figura o de paisaje, siempre hubo uno entre los pintores la tendencia a convencer a la gente de que un cuadro era otra cosa que la representación del natural como uno lo vería en un espejo. Es otra cosa que una imitación, es decir, es una recreación, dice Van Gogh. Bueno, el libro está lleno todo de esta energía y de estas citas que nos hacen ver esencialmente. Voy a decir una serie de cosas por resumir, pero unas cosas muy claras. Es que la pintura es un lenguaje y que hay que aprender el lenguaje a través de la pintura, es decir, de otros pintores, de la apreciación, de la valoración, de la admiración de los pintores, de la pintura. Eso es esencial. En la época de Van Gogh ya existía la fotografía. Van Gogh, como os dije en el otro vídeo, dice en un momento dado, estoy dibujando al natural, he hecho posar a un cavador delante de mí, está cavando y le estoy dibujando. Si le fotografiase, el cavador no cavaría. Es decir, no podía coger el atajo de hacer una fotografía, no iba a salir nada. El cavador hay que comprenderle en todos los aspectos, en todo su volumen. El ojo es selectivo. Cuando tú estás viendo un movimiento, estás memorizando muchos gestos. La fotografía lo que hace es que congela. Por eso Van Gogh en ningún momento dice mi aprendizaje es copiar fotografías, que es lo que hoy día muchos hacen, ¿no? Y se hace. Eso es lo que yo quería deciros concretamente. Para desarrollar nuestro estilo es necesario, primero, ser un gran aficionado a la pintura, entender, ver, copiar para aprender, no para hacer tu obra, para aprender, copiar a otros pintores como un proyecto de estudio, de ensayo, nada más. Y luego el natural. El natural es lo que nos va a hacer comprender las cosas. Nos va a crear y nos va a dar una visión espacial que no nos va a dar nunca la fotografía. ¿Qué sucede o qué consecuencias? Aquí he tomado unas notas. ¿Qué consecuencias hace que un pintor, cuando quiere desarrollar su estilo y depende de la fotografía, no aparezca su estilo? Es un obstáculo para eso. ¿Qué consecuencias tiene? Pues precisamente eso, que no lo va a obstaculizar, va a hacer un estancamiento del lenguaje visual. Porque las decisiones que el artista tiene que tomar cuando está trabajando, ya la fotografía te las da hechas. Ya no tienes que decir qué foco, dónde pongo el foco, dónde pongo la intención en mi ojo para destacar algo. La fotografía ya nos da todo hecho. ¿Dónde está la luz, la composición? Todas esas cosas están sustituidas. Todo ese lenguaje, digamos, artístico o pictórico está sustituido cuando incorporamos la fotografía, el amuleto de la fotografía, o la muleta, mejor dicho, de la fotografía. Si todo esto se copia,
pues no hay criterio propio, ya no lo dan, ¿no? Segunda cosa, pues un empobrecimiento del dibujo, de lo que hemos visto, se empobrece el dibujo, porque si copias sin entender, el dibujo queda rígido, queda parado, congelado, como es la propia fotografía. Yo recuerdo cuando yo era joven, hace ya años, pues me gustaba pintar gallineros, las gallinas picoteando en los corrales, sobre todo en Asturias. Y alguna vez se me ocurrió hacer una fotografía porque no me dio tiempo a acabar el cuadro y acabarlo en el estudio. Y me di cuenta claramente que no era posible, porque cuando yo revelaba aquel gallinero con los animales picoteando, estaban congelados, no había movimiento. No me permitía acabar el cuadro, todo lo contrario, tenía que volver al gallinero para volver otra vez a activarse y ver a los animales moviéndose, picoteando, saltando. Y mi visión visual, o sea, mi imaginación ya había retenido muchos movimientos del animal que me hace que se creen gestos, movimientos en el pincel que pueda buscar la solución en ese momento al cuadro, a las gallinas. Es decir, a base de trabajar en directo, de enfocar, de memorizar, creas visualizaciones, creas imágenes, haces memoria. Cuando alguien te dice, no, es que tú tienes mucha imaginación, no es imaginación, no se tiene imaginación, lo que se tiene es memoria. Es decir, no tienes imaginación porque no tienes retentiva, porque has obstaculizado todo el canal visual, o sea, toda la memoria visual. ¿Entendéis lo que os digo? Muy, muy importante eso. Y sobre todo, fijaos que lo que no podemos consentir como artistas es que la estética fotográfica sustituya a la estética artística. O sea, es que eso es muy serio. Es buscar un atajo o un camino corto que no nos va a llegar al final. Pretender que un cuadro es una fotografía, por muy bien o por muy mal hecha que esté, es que no tiene absolutamente nada que ver, es que son caminos absolutamente opuestos. Y te puede hacer ver o puedes caer en el engaño de hacerte creer que puedes hacer algo más de lo que realmente puedes hacer. Mi consejo principal es ante el natural siempre o la memoria. Para adquirir memoria, el natural. Para adquirir memoria, ver pintura, copiar cuadros. Pero copiar cuadros para memorizar, para comprender, para entender. Porque nada nos va a dar, por ejemplo, la comprensión de las texturas que la propia pintura. O cómo funciona la pincelada. O cómo funciona la luz. Eso nos lo va a dar la pintura. Y luego el natural te va a dar la comprensión de las formas, la comprensión, la elección. Fijaros que cuando nosotros miramos, la mirada es selectiva. Nosotros vemos el mundo fenoménico, pero podemos enfocar aquí o allá, más cerca, más lejos. Podemos quedarnos con la sensación general, con la atmósfera, podemos quedarnos con la luz, con el calor, con el frío, con el tiempo, con la hora. ¿Me entendéis lo que os digo? O sea, sin embargo, la fotografía te lo da todo hecho, pero no te da nada, porque lo que te da es un disparo, es una cosa congelada, donde tu vista luego puede recorrer toda la superficie de la fotografía y copiar eso. No nos va a llevar a nada. ¿Cómo salir? Pues lo que os he dicho, desarrollar esa sensibilidad. Tenemos que desarrollar la sensibilidad ante el natural. El estilo va saliendo porque el estilo realmente lo que es una simplificación de las formas y una deformación por tu sensibilidad, y que a base de repetir y de elegir, es decir, de quedarte con cosas que tú concedes más importancia a unas que otras, y la repetición constante que van haciéndose tuyas y las vas haciendo a tu manera. Por lo tanto, el arte de la pintura, si es algo realmente, es la deformación selectiva, es decir, la deformación salida de nuestra sensibilidad, sacada de nuestra sensibilidad, y así va a florecer lo que es pues nuestra forma de ver el mundo y de concebir la forma, y se va a desarrollar lo que todos consideramos que es pues el estilo. Esto os puede ayudar también cartas a Theo. Las cartas a Van Gogh, una vez que ya pasan una serie de tiempo, de años,
Van Gogh ya dice a su hermano que ya él ya ve su estilo, ya siente su estilo, siente sus formas. Primero lo consigue en el dibujo, fijaros, cuando él ya termina sintiéndose satisfecho con sus dibujos, dice, esto ya, aunque no esté coloreado, este dibujo ya está, ya se ve el cuadro, ya se ve el cuadro, ya aparecen los colores, ¿no? Pero luego hay una elección también de los colores, ¿a base de qué? De pintar mucho, y de repetir. Van Gogh al final hace una pintura casi serial, casi hacía los cuadros uno y otro, ¿no? Con ese enladrillado que va adquiriendo y que va desarrollando. Bueno, os animo a que tomáis este camino, este lenguaje, y huir de los atajos que no nos van a llevar a nada, y se podrá desarrollar el artista que está en vosotros. Hasta la vista, y os espero aquí de nuevo en mi taller.